Seguimos en Entre Líneas y decíamos que vamos a hablar de los precios. Así es. Especialmente de los alimentos, pero en general, porque se conoció en las últimas horas el informe del centro, de algunos datos del informe del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, con lo que marcó como inflación para el mes de junio. Sí, y se superó una barrera, ¿no? Ya se necesitan más de 1 millón de pesos para que una familia no sea pobre. Claro, por eso sube la pobreza. Exacto. Bueno, pero esto habla de junio, ¿no? Este relevamiento. Ahora, julio arrancó con mucha turbulencia, como sabemos todos, en materia económica a nivel nacional, por lo que ocurrió en los mercados después de aquella conferencia de prensa del viernes entre Caputo y Bausili. Bueno, mucha tensión, dólar blue para arriba, riesgo país para arriba. En otros momentos eso implicaba que los alimentos subieran. Claro. ¿No? Eran un reflejo de lo que pasaba con el dólar blue. Bueno, ¿ahora qué ocurre? Porque las ventas están planchadísimas. ¿Se mueven o no se mueven los precios por el dólar? Bueno, vamos a hablar con Vanessa Ruiz, que es la gerenta del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, que gentilmente nos atiende. Vanessa, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Un saludo, Marcos, Gonzalo y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias por estar allí. Bueno, lo primero, vamos al mes de junio. ¿Cómo resultó y qué tan importante fue el movimiento de precios? Bueno, nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias midió para lo que fue junio un 5% la inflación registrada, un similar comportamiento a lo que fue mayo. Recordemos, habíamos medido un 4,8%, lo que ya nos da un acumulado para este 2024 de inflación del 88,6% y la interanual del 323% para estos últimos 12 meses. También hay que analizar que para junio sí observamos un marcado descenso en lo que fue los productos de la canasta básica alimentaria, un 2,8%. Acá se observó esta desaceleración de los porcentuales para lo que se refiere a alimentos. O sea, dejaron de incrementarse a la velocidad que lo venían haciendo. Este 2,8 es el más bajo en los últimos tiempos. Recordemos que siempre el porcentual de alimentos superaba incluso el mismo guarismo de inflación, pero bueno, los números siguen siendo complejos. O sea, esta desaceleración no es percibida por las familias como un alivio, porque para afrontar esta canasta básica alimentaria se necesitan 591.810 pesos, siempre hablando de una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, y como le decían ustedes, para superar la línea de pobreza, 1.048.731 pesos, bueno, con lo que implica o con lo que pocas familias pueden llegar a este monto. Claro, eso, ¿no? Vanessa, cada vez más familias fuera de estos montos que marcan la línea de la pobreza, ¿no? Más de 1 millón de pesos ya. Totalmente, frente a un primer semestre donde, bueno, gran parte de la licuación fue a través de haberes jubilatorios, obviamente la no actualización correspondiente de los salarios. Hoy por hoy muchos gobernantes, muchos gobiernos nos anuncian de que presentan propuestas de paritarias superiores al ritmo inflacionario actual, ¿no? Recordemos que el salario tiene una importante pérdida del último tiempo, de acuerdo a todo el porcentual inflacionario que venimos arrastrando. Y bueno, esto a un futuro nos habla de que puede haber una lentísima recuperación del salario, ganándole casi apenas un punto mes a mes, para los meses subsiguientes, de plantearse no las mismas circunstancias de ahora. Claro. Vanessa, la positiva viene a ser el comportamiento de los alimentos que desaceleraron un poco más fuerte. Ahora, el valor general de la inflación dejó de bajar, subió 0,2, pero subió con respecto a mayo. Bueno, es así, porque si por un lado vemos que el comportamiento de alimentos de amplia ponderación en lo que se refiere a inflación descendió, una marcada desaceleración que hacía mucho que no se observaba. Bueno, esto en coincidencia, ¿no?, a la caída en las ventas, hay que decirlo. Por el otro lado, estamos observando que, bueno, servicios y tarifas
siguen en constante crecimiento. Bueno, ya estamos atravesando lo que es la actualización de servicios eléctricos, de gas natural, tarifas de combustibles siempre en movimiento, transporte, ya los anuncios y de lo que está llegando, la desregulación a lo que significa telecomunicaciones, internet, para un futuro, los meses subsiguientes también, lo que impacta en las prepagas, y también con anuncios para más adelante de lo que significan o a la espera, ¿no?, de que el gobierno decida cuándo implementar el impuesto a los combustibles, futuras subas también en lo que corresponde a luz y gas. Bueno, verdaderamente un combo para nada alentador y que hizo que esta inflación no siguiera en un descenso como seguíamos observando hasta el mes anterior. Vanessa, ¿qué está pasando en términos de consumo? ¿Cómo está afrontando la gente? ¿Se nota la caída del consumo? ¿Continúa intensificándose también en algunos artículos básicos? Bueno, sí, lamentablemente es así. Seguimos en caída de ventas, un menos 28,20% en lo que respecta a ventas. Ya es el cuarto mes consecutivo que rondamos entre el 30, 29, 28. Tan solo se mejoraron 2 puntos con respecto al mes anterior. En la mirada más optimista podríamos estar pensando que sería nuestro piso. Veremos qué pasa para más adelante. La realidad de la familia es que se encuentra con un cambio de hábitos bastante profundo. Es más, estamos en una de las caídas de consumo de carne vacuna más grandes de los últimos 20, 30 años. Luego, el otro segmento muy golpeado es el de lácteos, con subas constantes, sin detenimiento, y de frutas y verduras. Y a esto hay que sumarle aún datos más preocupantes. Ya no tan solo se cambian los segmentos de combos de alimentos, ¿no? Decíamos que se dejan nutrientes y se adaptan más hidratos de carbono, más consumo de fideos, papas, arroz, pero a su vez en las familias más humildes y más numerosas hay restricción de ingestas, recorte, achicamiento de ingestas. A esto vamos, a que un 47% de las familias que encuestamos refieren a que recortan una de las comidas al día, generalmente la cena. Luego tenemos que un 28% de las familias, alguno de los integrantes, durante junio sintió hambre y no ingirió alimentos. El 18,5% nos habla de la escasez de los alimentos, porque en algún momento del mes se quedó sin alimentos. Luego también la necesidad, ¿no? 16,7% tuvo que salir a pedir alimentos o dinero para adquirirlos, y el 10,5% nos hace referencia a que en algún momento algún integrante de la familia dejó o comió una vez al día o dejó de comer todo un día. Bueno, datos más que preocupantes, siendo este un país generador de alimentos. Sí, totalmente. Vanessa, bueno, ¿cómo está jugando esto, el freno en el consumo que acabas de describir, la suba del dólar en los precios en estos días que están transcurriendo, ¿no?, que hay tanta inquietud en los mercados? ¿Actúa como un ancla la recesión? Bueno, acá analizamos dos factores. Por un lado, por supuesto, esta recesión, esta pérdida del poder adquisitivo se refleja en que las empresas aún así tienen que seguir vendiendo, y es por eso también que se observa, ¿no?, este mínimo incremento en los alimentos de junio. Esta alta volatilidad y esta alta incertidumbre también con el precio del dólar, un dólar que siempre va atado al precio de los alimentos. Por un lado, vemos que al menos en el movimiento que hubo en junio con respecto al dólar no se trasladó, y mucho de esto tiene que ver que en diciembre, cuando fue el abrupto incremento de los alimentos, recordemos, incrementaron un 37%, ya ahí las empresas incluso habían puesto un precio con una referencia de un dólar aún superior a lo que hoy estamos observando. Obviamente, este movimiento de estos días con respecto al dólar, los estamos observando con mucho detenimiento, pero al menos hasta ahora no tenemos mayores impactos. Vanessa, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes y una excelente jornada. Hasta la próxima.
Vanessa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros de la provincia, bueno, con un panorama muy complejo, ¿no? Así es. Caídas de consumo del 28 al 30%, que se sostienen. Sí, 4 meses seguidos en torno al 30, 28. Claro, no es una eventualidad, ¿no? No es un exponente de un momento, sino que se viene sosteniendo. De allí que muchos creen que la caída empezó a sostenerse abajo, ¿no? Como una L, a dibujar lejos de la B corta que ya tiene cada vez menos adeptos la B corta. Así es. Bueno, un panorama complejo porque además la inflación que venía mostrando una tendencia decreciente... Sí, se estancó también. Se estancó también. 323 acumulada la inflación del último año. Hay un dato, si se quiere, algo positivo. Si 323 acumuló en el último año, se calcula que ahora, con estos valores que está teniendo la inflación mensual, 2024 va a estar en torno al 160, según el informe del Centro de Almaceneros. Si lo quiere tomar como una cosa positiva, ¿qué va a ser? ¿Vamos a una pausa? Vamos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.